Buenos días, en esta oportunidad realizaré un vídeo de la asignatura de Enseñanza y Aprendizaje, Atención a la diversidad, utilizando la metodología Flipped Classroom o llamada aula invertida. El curso segundo la ESO, asignatura matemática, unidad funciones lineales. Vamos a explicar brevemente en qué consiste Flipped Classroom en dos palabras. La clase tradicional viene a ser que en la escuela ocurre primero la exposición y tarea para casa. Y en la casa ocurre después hacer la tarea. La clase inversa sucede lo contrario. Primero en casa ocurre primero ver vídeos instructivos, escuchar podcasts del profesor, completar evaluaciones breves para comprobar la comprensión antes de la clase. Y en la escuela ocurre después trabajo en clase conjunto con el profesor y los compañeros, lo que antes era la tarea, y los profesores pueden ofrecer una ayuda individual. Esta más o menos viene a ser un esquema de una clase invertida. Comienza la clase en minuto cero, evaluación inicial los primeros 5 minutos, los siguientes discusión de resultados, los siguientes 10 minutos respuesta a las preguntas de los alumnos tanto en clase como online, y los próximos 15 minutos trabajo en pequeños grupos, reto, problema, investigación, proyecto, rol de discusión. Aquí se dará oportunidad de atender a la diversidad del alumnado, apoyando a aquellos alumnos que tengan dificultad de ciertos conocimientos para profundizarlos y puedan adquirirlos sin ningún problema. Los siguientes 10 minutos hay una discusión de trabajos en gran grupo, hacemos unas votaciones sobre el mejor enfoque y los últimos 10 minutos hacemos un juego sobre contenidos nuevos o de repaso. Vídeo 1. Tema funciones lineales. Los contenidos serán coordenadas cartesianas, identificación de puntos, concepto de función para definir cuál es la variable dependiente e independiente, formas de presentación de una tabla, gráfica y fórmula, funciones lineales, puntos de corte con los ejes, cálculo de pendiente, representando la recta a partir de la ecuación. Coordenadas cartesianas, viene a ser dividida en 4 cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto. Tiene dos ejes, eje de abscisas y el eje de ordenadas. El punto de intersección viene a ser el origen de coordenadas. Cada punto tiene dos coordenadas, x e y, abscisa y ordenada. Por ejemplo, el punto A es menos 5,0, x menos 5 y 0 en y, menos 5,0. El punto E, 3,5, 3 en x, 5 en y, 3 en x, 5 en y. El punto J, menos 3, menos 3 en X y menos 3 en Y. Ubicamos el punto J. Definición de función. Viene a ser relación entre dos variables, de tal manera que a cada valor de la variable independiente X, que es esto, le corresponde un único valor de la variable dependiente Y. Por ejemplo, en esta función vemos que para cada valor de X tenemos un solo valor de Y. Por ejemplo, para el punto X igual a menos 6, tenemos que Y vale menos 8. Por otro punto, para el valor x14, interpretamos con la función, vale y menos 4. En esta gráfica, si interpretamos por una recta vertical, vemos que para el x igual a 4 tenemos 3 valores, y esto no es una función. Formas de presentación. Funciones mediante tablas. Una de las maneras de expresar la relación de dos variables es a través de una tabla de valores. Por ejemplo, si tenemos el lado de un cuadrado y el área de su cuadrado, obtenemos una relación. El lado del cuadrado, 0, 2, 4, 3, 0, 2, 3, 4. Área del cuadrado, 0, 4, 9 y 16. Observamos que el área del cuadrado es la variable dependiente porque depende del lado del cuadrado, ¿no? Funciones mediante gráficas. Esos puntos que hemos obtenido en la tabla anterior, si lo ponemos como una tabla, ubicamos estos puntos en una gráfica, los unimos y obtenemos la gráfica, ¿no? La función mediante fórmula. Podemos expresar una función mediante su fórmula o expresión algebraica. Y está en función de x y lo que expresamos y en función de x. La función f de x igual a x cuadrado más 3. Ubicamos 5 puntos, le damos valores a x, menos 2, menos 1 hasta 2. Reemplazamos aquí, por ejemplo, menos 2 al cuadrado sería más 4 más 3, 7. Para menos 1 al cuadrado más 3, 4. Y así unimos los puntos, tenemos mediante una gráfica. Vamos a hablar ahora sobre los puntos de corte con los ejes. Para conocer mejor cómo es la gráfica de una función, resulta muy útil calcular los puntos de corte con los ejes de coordenadas. Los puntos de corte con el eje x son de la forma a, 0. Es decir, cualquier punto que corte el eje x es a, 0. Y los puntos de corte con el eje y son de la forma 0, b, es decir, tienen la abscisa 0 y la ordenada b. Funciones lineales es una recta que tiene como ecuación y igual a mx más n. ¿Qué es m? M indica la pendiente de la recta y n indica el punto de corte de la recta con el eje y. Se denomina ordenada en el origen. Es decir, el valor que corta esta recta al eje y viene a ser n, que es ordenada en el origen. En este caso es igual a 3. N vale 3. Vamos a calcular la pendiente. Para calcular la pendiente de una función lineal, localizamos dos puntos por donde pasa la recta, es decir, el punto A y el punto B. La pendiente se calcula dividiendo lo que varía la ordenada entre lo que varía la abscisa, es decir, la variación de la ordenada entre la abscisa. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a calcular la ecuación de la función lineal representada por la siguiente gráfica.
Como la recta pasa por el 0, menos 2, el valor de n vale menos 2, porque corta esta recta al eje Y en el punto menos 2. N vale menos 2. Con los puntos A y el punto B podemos calcular la pendiente, es decir, vemos cómo varía el Y, 4 menos 2. ¿Cómo varía el X? 3 menos 2, es decir, la diferencia de ordenadas entre las abscisas. Reemplazamos y obtenemos que es 4 menos 2, 3 menos 2, 1. Dividimos, sale 2. Entonces la pendiente vale 2. La ecuación entonces será y igual a mx más n. Reemplazando como y vale 2 y n igual a menos 2, tenemos que y es igual a 2x menos 2. Importante recordar que si la pendiente es positiva, la función es creciente, como en este caso. Y si es negativa, la función es decreciente, como es otra recta que está inclinada, que lo veremos en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, vamos a representar una recta a partir de la función. Si tenemos y igual a menos 3x menos 1, vemos que es una función decreciente. Damos diferentes valores para x, menos 2, menos 1, 0 y 1, y obtenemos los valores de y. Obtenemos los pares de coordenadas, ubicamos los puntos, por ejemplo el punto A es menos 2,5, menos 2 y 5, el punto D vale 1, menos 4, unimos y tenemos la recta. Ejercicio para realizar en casa. Indica la pendiente y la ordenada del origen de las siguientes rectas y escribe su fórmula. Ejercicio 1 y ejercicio 2. Estos ejercicios, por favor, realizarlos y enviar a la plataforma para poder revisarlos y mañana lo discutimos en clase. Muchas gracias por vuestra atención.